Estamos en comunicación con el licenciado Gonzalo Semilla, el responsable de un gran equipo de trabajo que hay en el CREVA, aquí en Bahía Blanca, y por supuesto tratamos de retomar un poquitito la habitualidad de los contactos, la habitualidad de los temas que solíamos tratar hasta antes del 7 de marzo, pero obviamente todo tiene que ver con todo, así que también vamos a estar charlando un poquitito desde lo económico, cómo ven ellos aquí a Bahía Blanca. Gonzalo, muchísimas gracias, como siempre, gracias por este ratito con Nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto como siempre conversar con ustedes e intercambiar ideas, por supuesto. ¿Te parece que arranquemos por el último informe que ustedes dieron a conocer hace horas nada más, que tiene que ver con la medición del índice de inflación aquí en la ciudad de Bahía Blanca? En un más menos está dentro de lo que hasta ahora al menos se venía contemplando. ¿Está Bahía Blanca también dentro de la media económica en cuanto a estos números? Mirá, te diría que sí. A nosotros nos arrojó un valor del 2,9% de inflación en marzo y se interpreta de distintas maneras. La primera, o una de ellas, es que observamos una pequeña aceleración inflacionaria en precios de muchos capítulos e incluso de varios grupos y variedades de productos que medimos. Y te diría que hoy casi se convierte en marzo en el valor más alto desde noviembre del año pasado a la fecha. Eso es una primera lectura. Y uno puede decir, bueno, ¿preocupa? Bueno, siempre que tenemos inflación preocupa. Lo que diría que no preocupa tanto es porque no es que nos está dando de un 2,4% de febrero a un 4%, un salto que se haya duplicado, que se haya tenido un salto más agresivo, sino bueno, no cercano al 3, pero en nuestro caso no pasó el 3. Entonces lo que nosotros observamos es que de noviembre a la fecha, entre el 2,2, 2,4, 2,9 se ha ubicado. Eso por un lado. No sería tan preocupante si se hubiera dado resultados más cerca de un 4. Claro. Si uno se pone desde el punto de vista del gobierno, entiendo que debe ser un número que le molesta de alguna manera, porque apuntan a tener una inflación más cercana al 2, no más cercana al 3, y si pudieran quebrar la barrera del 2 y estar en 1 y pico, o en 1 largo, por decirlo de una manera, estarían más felices, pero no ocurrió. Y muchas de las consultoras colegas, incluso de Capital Federal, también están observando una pequeña aceleración. Entonces, eso es un tema. Pero obviamente cuando uno va a la interanual, estamos observando en este caso menos del 60%, y datos a comparar. Abril, fines de abril del año pasado, es decir, estamos muy cerca de cumplir un año, de esa fecha es cuando alcanzamos la interanual más alta desde que se creó el índice de precios del CREVA en Bahía Blanca, estando por encima del 290%. Entonces ahí yo ubico, hace un atrás casi lo más alto, 290. Termina el año en 135, 132, y hoy estamos en menos de 60. Por eso no preocupa tanto ese 2,9, porque el interanual se sigue desacelerando. Y un dato adicional es el acumulado. El acumulado es lo que pasó en el primer trimestre, enero, febrero y marzo. El año pasado estábamos más cerca de un 100. Claro. En 3 meses. Y ahora estamos hablando de menos del 8. Entonces, ahí es donde uno necesariamente necesita hacer comparación. Sin duda. Si habláramos de un 2,9 lisa y llanamente, y bueno, 2,9, si lo querés comparar contra Estados Unidos, la inflación anual de Estados Unidos es más baja que 2,9, es lo que siempre charlamos. Pero el 2,9 de marzo con respecto al 14, casi 15% de marzo del año pasado, es un dato más bien positivo. Entonces, no me preocuparía mucho con respecto a eso.
Bien, bueno, eso al menos por ahora está dentro de lo controlable, claro. Así que dentro de todo no deja de ser una tranquilidad, ¿no? Por otro lado, vos solés remarcar también que en aquellos meses donde se da el cambio de estación es esperable también que haya algún tipo de variación o de suba. Justamente marzo es uno de los meses del año con transición de cambio de estación, así que eso también pudo haber influido. Sí, sobre todo, digamos, uniendo lo que estás comentando, lo vinculo más al capítulo de educación. Uh-huh. Entonces, el capítulo de educación fue el que más creció dentro del índice con 13,7%. Es un número alto, claramente, pero no es un número que a nosotros nos sorprende, porque cuando uno revisa los marzos, con aumentos en las cuotas de los colegios privados, con aumentos en cursos extracurriculares, después observamos un aumento del 3,7% en salud, uh-huh. básicamente por prepagas, y alimentos y bebidas, que es lo último que dejo, que con un 4,2%, esos tres capítulos aumentaron por encima del promedio, y alimentos y bebidas puede ser que nos detenga un poco la atención, porque es 4,2%, los últimos 2 meses venía un ritmo menor al 3%, sí. Y ahora está mayor al 4%, y ahí básicamente hay dos cuestiones que encontramos, que es la carne, uh-huh. carnes rojas y carnes blancas, han aumentado promedio de entre el 6 y el 8%, hay algún corte individual puntual que se ha disparado más. Uh-huh. Entonces, esa es una cuestión. Y la otra, las verduras. Las verduras han tenido un aumento del 15%. Cuando meses atrás prácticamente estaban más cerca del 0. En diciembre del año pasado fue negativo. Entonces, bueno, esos hicieron, digamos, fuerza, por decir una manera, para encontrarnos con un indicador del 4,2%. Exacto. Gonzalo, también ustedes allí en otro de los ejes de estudios que siguen adelante lo que es la medición del índice de pobreza aquí en Bahía Blanca, habían detectado también un descenso importante, ¿no? De 142.000 personas, más o menos, que se venía contabilizando, computarizando, terminaron registrando ustedes en el último tramo del año pasado algo así como 82.000 personas que se encontraban todavía en esa situación compleja. Se arrancaba el año más o menos con esos números, pero y acá enlazamos con lo que nos pasó a todos, ¿no? O prácticamente a todos aquí, sí, en Bahía Blanca. El temporal, la inundación y para muchas personas el haberse quedado con lo puesto, ¿no? Entonces, esto seguramente va a estar cambiando algunas cifras también para el próximo trimestre que ustedes estén estudiando. Y es muy probable de este hecho que es disruptivo y que no fue transversal a la Argentina, porque uh-huh. Digamos, el proceso inflacionario que venimos transitando, si bien se desaceleró, como te decía, hace un año atrás estaba en 280, 290%. Se fue desacelerando. La pobreza, que en un momento llegó a ser del 50 y pico % en Argentina, termina bajando 15 puntos porcentuales, y en Bahía casi 20 puntos porcentuales, si no me equivoco. Uh-huh. Es una gran noticia. El problema es que estaba muy alto, entonces si bien baja 20 puntos, estamos 25, 26%, 27%, que bueno, quizás es un dato más histórico, hace 20, 30 años o de los 80, de los 90 que tenemos ese nivel que nos cuesta quebrar. Uh-huh. No, hace mucho tiempo que la Argentina no encuentra indicadores de un 10% pobreza, un 8%, siguen siendo altos. Así todo disminuyó. Yo lo relaciono al proceso de desaceleración de precios y cierta recuperación mínima, aunque sea mínima, del salario, y caída o poco aumento de las canastas básicas de consumo. Claro. Y además, el año pasado, cuando uno mira la inflación, digamos, que es el aumento generalizado de los precios, es de dos vertientes, dos categorías, bienes o servicios. Y el año pasado fue mucho más aumento relacionado a los servicios que los bienes. Claro.
Entonces la canasta básica de consumo no considera servicios, sino considera bienes. Entonces, con caída de la inflación, cierta recuperación del salario, mejoró este nivel de pobreza. Pero lo que pasó hace un mes atrás, que decía yo, es disruptivo. No hay otras ciudades que les pasó lo mismo y que vamos a encontrar indicadores similares. Va a ser distinto. Cuando se haga la encuesta permanente de hogares del INDEC en Bahía Blanca, deberíamos tener resultados distintos. Si bien mide condiciones precarias de las casas, de los hogares, primero que no sé si van a estar disponibles esa misma muestra, si la van a poder hacer, porque si la gente todavía no volvió a sus casas o la perdió, digamos, hay una variedad infinita de males en Bahía Blanca con la tormenta. Gente que ya volvió, gente que todavía no volvió, hay casos que todavía no pudieron regresar, que perdieron mucho, que están recibiendo donaciones, otros no lo reciben. Hay que ver qué pasa en Guay, qué pasa en Cerri, en la parte central de Bahía. Es muy, muy compleja y incluso, algo que vos mencionaste al principio de la nota, y que hay datos que ya compartió la corporación o la Cámara de Comercio, de un porcentaje muy grande, hablan de un 40% de los afectados, los comercios afectados, que posiblemente no abren, no volverán a abrir. Exacto. Y eso tiene un efecto muy grande, porque en vez de dinamizar la economía local, es al revés, el efecto es al revés, y queda gente en la calle. Es decir, si alguien estaba con empleo en diciembre del año pasado, posiblemente no lo tenga. Sin dudas. Eso es un tema, y yo hoy hablaba con algunos colegas de ustedes, conozco algunas cuestiones personales de tener un local de tecnología en el centro, o Belgrano, en San Martín, que han perdido casi todo el material que tienen en la mercadería con el costo, ¿no? De decir, bueno, perdí stock valuado en tanto dinero. Encima marzo no es que abrieron 20 días corridos, sino abrieron 3 días, porque esto abrieron los primeros días de marzo y quizás por el fin de marzo, perdieron días de venta, y ahora en abril tienen que afrontar distintos costos, o de alquiler, o de personal, además tienen que reparar el local. Bueno, y esto posiblemente lleve a muchos locales que estén en misma situación a estabilizarse de acá a 3 meses o 4 meses, y no todo el mundo lo va a poder hacer. Seguro. Inclusive el informe económico regional que ustedes hicieron del primer bimestre de este año, el informe de coyuntura daba un buen panorama dentro de todo para comenzar este año, tanto en el ámbito de las empresas, de las industrias, como también en el sector inmobiliario, ¿no? Normalizándose un poco también la situación de oferta y demanda, habiendo mejores acuerdos entre propietarios e inquilinos. Bueno, ahora eso también se desarmó todo, y el informe de precariedad laboral, y ahí enlazo otro también de los estudios de ustedes, del último trimestre del año pasado, que estaba dando en baja aquí en Bahía Blanca respecto de Nación, por esto mismo que terminás de decir, otra vez se va a disparar. Y muy posiblemente, digamos, la economía local está muy golpeada, quedó muy golpeada, porque incluso cuando la Unión Industrial también hizo un pequeño relevamiento del sector, y los datos no eran muy alicientes. Más del 50% de las empresas del parque industrial con problemas de funcionamiento. Y volver a funcionar, volver a activar la cadena de comercialización o de trabajo, de productividad, no se hace en 20 días. Hay mucha inversión por detrás. Entonces eso va a costar. Es decir, la economía local se resintió claramente. Si bien, digamos, algunas voces hablan de que un 60-70% de los bahienses sufrieron problemas. De ese 60-70, la mitad fuerte, la otra mitad les golpeó, uno mucho más fuerte, y un tercio, por decir una manera, no tuvo inconvenientes. Está claro que al día de hoy uno transita la ciudad y sigue viendo autos tirados por la calle, negocios que todavía no abrieron. Es complejo.
Totalmente. No, y además el hecho de, por más que por allí lleguen a modo de ayuda, los ATP, por ejemplo, que están pidiendo desde la Cámara de Comercio para poder solventar los costos habituales de empleados y demás, que lleguen los créditos, que llegue la ayuda de los proveedores, diciendo, bueno, te mando de vuelta mercadería, no te la cobro ahora, te la cobro de acá 6 meses, pero bueno, todo es plata que de algún lado tiene que salir, o sea, claro. No es que te lo regalan y podés arrancar de cero otra vez sin problemas. No, lo que sí se vio es una solidaridad muy fuerte del propio bahiense consigo mismo y del resto de la Argentina. Eso fue excepcional. Yo no lo recuerdo haber visto en otro lugar, con algún evento de este estilo. Eso fue fabuloso. Ahora, la logística, entiendo que la logística de distribución de estas cuestiones, de estos aportes, sean monetarios o sean en cuestiones físicas, es súper complejo. Y no todas las necesidades, no todo el mundo puede esperar. Claro. Y la Argentina no es que está floreciente. Esa es la otra cuestión. No es que, bueno, como decimos, un proveedor de Capital Federal o de Córdoba te da una línea de crédito como si estuvieran trabajando a full. Claro. No está. La industria, bien sabemos que por lo menos el año pasado terminó 10% abajo. Y encima estamos transitando momentos que los vemos en todos los medios de comunicación, el riesgo país arriba de 900, las bolsas cayendo estrepitosamente en el mundo y en Argentina, por estas cuestiones de los aranceles de Estados Unidos, el dólar que no se sabe qué va a pasar, el Fondo Monetario, es decir, hay muchos más ruidos también que ayudan a que estemos con ciertas cautelas. De acuerdo, y con esto ya te despido, Gonzalo, de acuerdo a la expertise, a la experiencia que ustedes tienen, ¿qué sería lo mejor para la industria, el comercio, para Bahía Blanca en materia de facilitar las cosas como para una buena recuperación? ¿O lo que más o menos se viene ofreciendo hasta ahora es lo que ya el mercado ofrece y no habría mucho más? No, bueno, las necesidades siempre son infinitas y algunas son coincidentes, porque si uno habla con cualquier sector comercial, dice, bueno, a ver, tendríamos que tener exenciones impositivas. Y ha habido, porque el gobierno local dice, bueno, los vencimientos de tasa de seguridad e higiene, bueno, que no los vamos a exigir este mes, sino el mes que viene. O lo que es a nivel provincial, ingresos brutos. Bueno, este mes no lo dejamos pasar. El tema es que la recuperación va a llevar mucho más tiempo. Claro. Entonces, cuando uno habla con el sector, yo necesito de un mes al otro. Es decir, hoy no pago, pero mañana tengo que pagar 2. Claro. Y yo recuperarme no me lleva 1 mes y medio. Es lo que yo te decía, por ahí en julio se está recuperando. Entonces, quizás los reclamos es pensar un poquito más. Pero bueno, obviamente yo no lo decido, pero es una extensión impositiva de tasas municipales, incluso de provinciales, hasta ganancia, que es nacional. Bueno, para Bahía, aquellos sectores que lo hayan manifestado, porque esa es la otra, cómo haces un censo, cómo hacer un relevamiento de quiénes sufrieron y cuántos sufrieron, no se hace en 2 días. Sin duda. Sería el diagnóstico. ¿Quién sale a hacer un diagnóstico? Lo hace el propio dueño, por supuesto. Claro. Pero ¿quién lo verifica? ¿Quién lo controla que efectivamente sea así? Gonzalo, quizás lo diga, bueno, de acá hasta fin de año nadie más paga. Bueno, ya tenés una cuestión impositiva que te olvidás de acá a fin de año. Que nos permita esto. Gonzalo, te tengo que dejar porque ya terminamos y entran las noticias. 1.000.000 de gracias y retomamos en breve los temas. Gracias como siempre. Hasta pronto. Buen fin de semana. Adiós. Gracias igualmente. El licenciado Gonzalo Semilla desde el CREVA.